Y la palabra dice, mi casa será llamada casa de oración. ¿Qué va a ser llamada? Mi casa será llamada casa de oración. Y la palabra dice, vosotros sois templo y morada de mi espíritu. Significa esto, significa, iglesia, que usted es la casa de oración. Amén. Oración cesar. Dios no está diciendo templo. Dios no se lo dice al mundo, se lo dice a la iglesia. Wow. Y si usted es la iglesia, pues ese es un mandato. Amén. Y dice, Jesús, consideraba la oración como un poder. Jesús sabía que la oración es el poder y la potencia que necesitamos para dejar de pecar. Amén. Un cristiano que no ora sigue pecando. Un cristiano que no ora sigue murmurando. Amén. Un cristiano que no ora sigue criticando. Yo lo lamento mucho, pero la palabra. La pastora dijo que Dios quería originales, no copias. Yo no sé si usted se considera una copia, pero yo me considero ser original. Seamos originales en el reino de Dios. Amén. Sea original, no sea una copia, sea original. Jesús sabía que la oración es el único que puede hacer la diferencia y que genera victoria. ¿Qué hace la oración? Genera victoria. Cuando usted ora, viene victoria a su casa, viene victoria a sus emociones, viene victoria a sus futuras generaciones, viene victoria a su esposo, genera victoria. La oración no es un deber, iglesia, la oración es poder. Y Dios quiere que seamos empoderados a través de la oración. Cuando usted comience a orar, amén, cuando usted comience a orar, usted va a ser empoderado. Y la palabra empoderado me llamó muchísimo la atención y dice que es adquirir, arrebatar, tomar y quitar. Es decir, Dios le está diciendo a su vida que va a ser empoderado, que usted va a arrebatar, que usted va a quitar y usted va a tomar. Amén. A través de la oración, usted va a arrebatar, usted va a quitar. Muchas cosas el enemigo le quita. ¿Por qué? Porque lo opuesto del empoderamiento, mire que es entregar, ceder y soltar. Si usted no ora, usted está soltando sus bendiciones. Si usted no ora, le está entregando a sus hijos al mundo. Si usted no ora, le está entregando a sus esposos al mundo. Si usted no ora, le está entregando a sus futuras generaciones al mundo. Pero si usted ora, usted está arrebatando generaciones que establezcan el reino de Dios. Amén. Dios quiere una iglesia empoderada, una iglesia que, igual que Cristo, establezca el reino de Dios. Una iglesia santificada que a través de la oración pueda mover los cielos. Amén. Empoderamiento dice que es el proceso mediante el cual aumenta nuestra fortaleza. Es decir, cuando usted ora, usted va a ser fortalecido. ¿Qué va a ser, hermanos? Fortalecido. Fortalecido. Pero ¿sabe por qué usted y yo debemos orar? Mire, esto me encantó cuando Dios me lo reveló. Y dice, oramos para que cuando algo se presente en el día, en la semana, en el mes, en el año, tengamos la fuerza, la fe, la convicción, la autoridad para enfrentarlo y resolverlo. Lo malo es que dejamos la oración en un último plano. Tenemos un problema con nuestros hijos, acuden a los profesores, se acude a los psicólogos, hasta el neurólogo. Y bueno, en fin, y cuando ya ha pasado el psicólogo, el neurólogo, los maestros y todo, entonces dice la iglesia, ahora me queda solo orar. No, hermanos. No vamos a orar por algo. Usted va a tener una vida de oración para que cuando algo se presente, usted
le costaba hacer eso? Segundos. Únicamente le costaban segundos y la manifestación se hacía. No oraba por algo, él tenía vida de oración y cuando esa situación se presentaba, él tenía la fe, él tenía la fuerza, él tenía la convicción para resolverlo, enfrentarlo. Amén. Usted debe de estar contento y feliz porque dijo Jesús, les conviene que yo me vaya porque les mandaré el Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los consolará, será su ayudador. Usted no está solo. Muchas veces recuerdo en el ministerio de Honduras una de mis oraciones a Dios que decía, Señor, ¿por qué tanto tengo que interceder? Que por la ciudad, que por la nación, que por la familia, que por los pastores, que por mi casa. Y yo le digo, estaba muy pequeña ya espiritualmente, y le digo, ¿quién intercede por mí? A ver, ¿quién? Ahora dígame, ¿quién intercede por mí? Y recuerdo que Dios me dio la palabra y dice, el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Yo sabía que ahí a la cara de vergüenza. Amén, qué bueno. El Espíritu de Dios intercede con gemidos indecibles. Y me llegó otra palabra, dice que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Y que Él, juntamente con Él, estamos sentados en lugares celestiales. Y yo le dije, Señor, perdóname, porque tengo a Jesús y al Espíritu Santo intercediendo por mí. Y eso es más que suficiente. Amén. Es más que suficiente. Pero cuando usted no tiene vida de oración, necesita que otros oren por usted. Conviértase en orador por otros. Conviértase en libertador por otros. Amén. No pida por su sanidad, ore por la sanidad de otros. Porque el poder de Dios está en la oración. Usted tiene que ser dimensionada, iglesia. España, usted sabe, nos quedamos sin palabras. Leí un documental y decía España con pobreza espiritual. Quizás su país sea pobre económicamente, pero lo lamentable que España dice que está en crisis espiritual. Eso a mí me llama muchísimo la atención, pero no la vamos a conquistar por algo 10 minutos, no la vamos a conquistar por algo 20 minutos, o no la vamos a conquistar ni apartando 5 minutos para no dar por esta nación. Quizás usted no sea español, quizás usted sea salvadoreño, hondureño, no sé de qué nación, pero si Dios lo trajo a esta tierra es porque Dios está en este lugar, amén, y tiene que convertirse en conquistador, porque usted es una persona empoderada del Espíritu Santo, amén, empoderada del Espíritu Santo. Esto me llamó muchísimo la atención y dice, la unción de Sansón radicaba en su fuerza física. Entre más cabello tenía, más fuerza. La unción de Jesús radicaba en su fuerza espiritual, era la oración. Mientras que el cabello de Sansón, si crecía, más fuerza tenía. Y Jesús entre más oraba, más fuerza espiritual tenía. Imagínense, él peleaba con los demonios, ellos lo reconocían y lo decían, hijo de Dios, no los enfrentes. Imagínense, porque era identificado por las tinieblas. Amén. Jesús era identificado por las tinieblas. La oración es como una levadura que fermenta. Ese es otro punto. La oración es como una levadura que fermenta. ¿Qué hace la levadura en la masa? Crece y se multiplica. Cuando usted ora y ora y ora y ora y ora y ora, usted crece y se multiplica. Ay, hermano, pero es que eso no es área espiritual para crecer. No se equivoque. La palabra dice, cuando ve de dos,
en el Semaní, ¿verdad? Que sus sudores se quedan como la gota de sangre. ¿Se imagina orar a ese tipo de gente? Quizás no a la magnitud de Jesús, pero yo recuerdo que yo le dije, Señor, quiero que me reciban confirmación. Pero es que dice que España es tan pobre espiritualmente. Para mí lo más importante era mi vida espiritual en España. Me decían, ay, que España está en una ventana de 10, 40, que son de una de las naciones donde el Evangelio no penetra. El Evangelio, ahí es un país de idolatría. Pero Dios me llevó a la palabra cuando Jacob dice que fue a un lugar y le dijo que saliera de su tierra y de su parentela, y lo llevó y tuvo un sueño. Y dice que las ventanas de los cielos se abrieron, y dice que él se quedó atónito, porque él no pensaba que Dios estaba en ese lugar. Y cuando Dios me dio a dar esa palabra, y yo dije, realmente Dios está en esa nación. La única diferencia es que España ha dejado a Dios, pero Dios no ha dejado a España. Y tú no estás por casualidad en España. Tu propósito de esta nación también es espiritual. Porque Dios te dio la oportunidad de salir de tu tierra y de tu parentela. Y aquí tú tienes que marcar la diferencia. Amén. El estilo de vida de Jesús era activo y efectivo. ¿Cuándo en la Biblia habla de que Jesús no fue efectivo? Siempre fue efectivo. Siempre fue morador y siempre fue efectivo. Amén. ¿Cuándo un demonio se resistía a él? Nunca. Y en el pueblo de él dice que no hizo muchos milagros, pero significa que hizo por la incredulidad. Es decir, Dios no hace cosas en tu vida porque no le crees a él. Qué bueno. Así de sencillo. Así de sencillo. Si no recibes tu esposo o tu esposa o tu casa o lo que quieres, es porque hay incredulidad en tu corazón. Y la palabra dice, y Jesús no hizo muchos milagros por la incredulidad de ellos. No era porque él no la quería hacer, sino por la incredulidad de ellos. Amén. Y dice primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y su oído atento a sus oraciones. Escuchen, qué poderosa esta palabra. Y dice, los ojos del Señor están sobre los justos y su oído atento a qué? A sus oraciones, iglesia, a sus oraciones. Escuchaba un predicador y decía, muy diferente es tener la mano de Dios y que los ojos de Dios te miren. Es muy diferente, iglesia, porque muchas veces podemos tener la mano de Dios, pero el rostro de Dios no nos está mirando. Pero la palabra dice, los ojos del Señor están sobre los justos. Amén. Y su oído atento a sus oraciones. Cuando usted ore, usted va a orar con identidad como hijo. Va a orar como una persona justa, santificada a través de Jesús. Y usted va a saber que Dios va a escuchar su oración. Amén. Dios va a callar los ángeles para escuchar tu adoración. Dios va a callar los ángeles para escuchar tu oración. Porque el cielo no cesa de adorar. Apocalipsis dice que los ángeles y los arcángeles y dicen santo, 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 y no dejan de adorar y exaltar a Dios. ¿Y nosotros qué hacemos? Pasa la semana y no adoramos, pasa un mes y menos. Pero los ángeles no cesan. Cuando usted ore a Dios, le va a decir a los ángeles, que ahí viene mi hija Claudia y yo quiero escuchar su adoración. Yo quiero deleitarme en su adoración. Su oído va a estar atento a su oración. Deleitemos el corazón de Dios, iglesia. No miremos la oración como una carga, miremos la oración como un poder. Ese es el poder que usted necesita para que su vida sea diferente.
tiene confianza. Se tiene confianza. Para los que toman muchísimas Coca-Cola, científicamente o ciencia médica dice que la Coca-Cola, si usted consume durante 20 años muchísima Coca-Cola, produce osteoporosis en sus huesos. Le aseguro, tengo una relación